Grabando la clase. Pues un saludo en el nombre de Cristo y de parte del equipo de Academia Cristo, Grupo de la Noche. Esta es la lección 5 ya de nuestro curso. O sea, ya llevamos la mitad del curso y pues a ver cómo nos va. En la mañana yo tuve muchas fallas técnicas, pero yo creo que eran de mi lado, con mi compu, y luego creo que por accidente cerré la reunión justo en medio y hice clic en algo equivocado, equivocadamente. Y bueno, lo mismo es que lo bueno es que Dios salvó la clase con su palabra y ya, no pasó nada. Sí pudimos lograr bastante. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pues muy bien, ahora sí creo que estamos listos a saludar solo los que recién entraron. Buenas noches, Roberto Saavedra. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo Buenas, está? buenas noches, muy bien usted, hermano, Dios le bendiga. Igualmente, igualmente. Saludos a Encarnación Peña Ruiz. Buenas Buenas noches, noches, señor. pastor. Igualmente, igualmente saludamos a María Carla. ¿Cómo está? ¿A qué más? No, hemos saludado, pues. Creería. Ah, José Pacha. José Pacha, ¿cómo le va, señor? Y Oye, ¿cómo Ana anda? Ana Serrano, buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, siguen entrando y eso me alegra, me da mucho gusto. Buenas noches, queridos amigos. Lección 5. La Biblia, la Iglesia Cristiana, es el nombre de nuestro curso. Em, Hoy el tema a mano es Hechos capítulo 13, Antioquía cerca de Pisidia. Vemos cómo Dios obra a través de su equipo misionero, que es Pablo y sus compañeros. Vemos unas estrategias misioneras, pero sobre todo vemos cuál es el mensaje central del equipo misionero, cuál es el mensaje, cuál era el mensaje central de la iglesia primitiva y cuál es nuestro mensaje central en nuestra enseñanza, en nuestra predicación de la palabra. Y cuando nosotros estamos sembrando la palabra, ¿cuál va a ser siempre el mensaje central? Bueno, ya sin demorar más, vamos a empezar ya con oración, ¿sí? Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos has dado el ejemplo de Pablo y los apóstoles y el equipo misionero en la Biblia, de cómo ellos en toda su obra siempre tenían a Cristo Jesús en el centro, su obra, su vida, su, pues, su amor, su muerte y su resurrección, y que ahora ha retomado su lugar en el trono, en la gloria. Así que nosotros siempre pongamos el centro de todo, de nuestras vidas, corazones y nuestro mensaje a Cristo, Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy, muy bien. Tuve unos problemas con el audio de mi equipo en la mañana. Si no me escuchan bien, les pido el favor de avisarme, por favor. ¿Ok? Por favor. Muy bien. La idea hoy es usar el método de las 4C para estudiar Hechos 13 a 52. Es lectura un poco más larga, como ya se dieron cuenta, ¿sí? Vamos a explicar cuál es el mensaje central de la iglesia y también vamos a identificar, pues, ¿cuál es el propósito entonces de Academia Cristo? Si nos estamos preparando para qué, ¿sí? Entonces, pues desde el comienzo les aviso, eh, el tema que les mencioné, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana pues en el primer siglo? Esa pregunta tal cual va a aparecer en el examen final. Y pues lo que sigue es natural, y nosotros, cuando nosotros estamos compartiendo la palabra con otros, ¿cuál debería de ser el mensaje principal? O sea,
Son dos preguntas, pero en realidad es una sola pregunta, ¿cierto? O sea, es lo mismo. Tal ellos, tal nosotros, ¿sí? Ok, muy bien. Perdón, hay unos más que están entrando. Excelente. Buen grupo se ha armado en esta noche. Ok, amigos, hora de captar la atención. La primera C, ¿sí? Captar, contar la historia bíblica, considerar con las preguntas de eh, personajes, objetos, lugares, etcétera. Y luego consolidar es la aplicación, punto principal, donde vemos pecado, amor pues qué vamos a hacer con esta palabra de Dios. Bien, para captar la atención, vamos a imaginar una situación, ¿sí? Tú estás visitando un grupo espiritual, pongámosle un grupo de estudio, un grupo de estudio bíblico, un grupo de oración, tipo célula que a veces tienen en las iglesias, en las comunidades, eh, como sea. El punto es esto, se juntan, estudian un poco y oran, tal vez adoran a Dios, alaban un poco. Y más o menos están terminando, pero primero dicen, bueno, tú que queremos darle la palabra al nuevo hoy, al invitado. em, si tienes un mensaje, unas palabras de ánimo para el grupo, si quieres contarnos un poco de lo que tú crees y un poco de tu fe, con mucho gusto podríamos escucharte y se te da la palabra. ¿Qué vas a decir? ¿Qué mensaje compartirías al grupo? ¿Mm? Piénsalo un minuto. ¿Qué mensaje le darías al grupo, a un grupo que no conoces muy bien y no te conocen muy bien en ese grupo? Porque esa situación, en esa situación se encuentra el día de hoy Pablo. A ver, escuchemos uno o dos compañeros antes de seguir con la clase. Igual si alguien quiere en el chat decirnos, "Ah, yo diría tal cosa, yo daría tal palabra o compartiría tal verso o como usted quiera. ¿Qué compartiría usted? Bueno, ya tenemos dos manos para escuchar y los demás si quieren compartir en el chat, por favor. Encarnación, por favor. Después Magalí. Adelante. Buenas noches, Encarnación. Buenas noches, pastor. Pues cuando se nos da la oportunidad, porque también visitamos algunas iglesias, algunos grupos como misiones, así como le llamamos aquí en México, ¿verdad? Ujú, Pues más que nada hablamos de Jesucristo, de exhortándolos a que sigan adelante, animándolos, que perseveren en la fe, en la gracia de Jesucristo, porque pues cuando alguien va a la iglesia es para escuchar un mensaje acerca de Jesús. Y nosotros es lo que debemos predicar, ¿verdad? Amén, pastor. bueno, usted ya fue al grano. Eh, s- Cualquier sea el mensaje, tiene que centrarse en Jesucristo. Así que si quieren la respuesta directa pues es esa lo que nos comparte Encarnación. Ahora, si uno quiere ampliar un poco ok, pero ¿qué mensaje acerca de Cristo? Tal vez yo compartiría tal historia, tal texto, tal mensaje. Adelante, adelante. Pero cualquier sea el mensaje, Cristo debería de ser al centro de todo. Excelente, Encarnación. Magalí, adelante. Gracias, Encarnación. Pastor, buenas noches, Buenas noches. compañeros. Pues si estamos en un grupo de célula, por ejemplo, y tenemos un invitado, yo le diría que me da gusto que esté con nosotros, que somos un grupo cristiano donde glorificamos al Dios Trino y Uno, porque ha hecho maravillas en nuestra vida y también lo puede hacer en la vida de Él, porque en la palabra de Dios en San Juan 14:6 dice que de
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta invitación se la hace a usted hoy, para que usted también venga y le conozca. Así empezaría yo diciéndole a mi amigo o mi vecino que estuviera en mi célula. No, está muy bien, o sea, un pequeño como mini testimonio, pero también junto con una invitación, ¿ok? Interesante, muchas gracias, gracias, Magali. Ok, mis queridos amigos, pues tienen la idea y ahí en el chat muchos compañeros, algunos compañeros también compartieron. Francisca, buenas noches, comparte que el amor de Cristo y su sacrificio, muy bien. Luz Medina lo pone muy directo, predicar a Jesús, muy bien. María Carla nos dice, hablaría primeramente de la obra de Cristo en la cruz, del mensaje de salvación y redención de nuestros pecados. Gracias, María Carla. Sandra coincide, hablaría sobre Jesús y la fe. William dice mensaje de salvación. Ruth dice, compartiría mi testimonio personal. Eso también, amigos. Miren, tu testimonio no es el evangelio, pero lo que es una muestra del evangelio, del poder del evangelio en tu vida. Es como a veces Pablo compartía su testimonio, ¿verdad? De, miren, yo fui violento, miren, yo fui tal, tal, pero Dios me llamó, me cambió y, ok, así, muy bien, Ruth. Em, gracias. Y también sí, Erika Alejandro pide oración por un amigo. Ok, muy bien. Gracias amigos. Vamos a seguir ya con la historia de Hechos capítulo 13 13 al 52. Ok, 13 al 52. Yo solo les doy una vista previa de una de las preguntas que siempre hacemos es ¿dónde estamos? Miren este mapa, ¿han visto mapas así de los viajes misioneros de Pablo? Parece un caos, ¿verdad? Hay líneas por todos lados y ¿qué es eso? El punto es que miren a cuántos lugares fue Pablo en sus viajes misioneros. Y esto solo los que tenemos grabados en la Biblia. Posible que dicen que posiblemente hizo otro viaje hasta España, quién sabe qué. Bueno, de la información bíblica sabemos que Él fue a todos estos lugares. ¿Dónde estamos hoy? Em, después de estar ahí abajo en Chipre, Él sube a Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia, donde está muy grande el marcador rojo. Antioquía es donde estamos. Sería hoy en día Turquía, en medio de Turquía prácticamente, donde estaba Pablo haciendo la obra misionera en un lugar, mucho de lo de hoy toma lugar en un lugar tipo así, lo que ven en la imagen, ¿ok? Bueno, vamos a Hechos 13 a 52, ¿sí? ¿Pueden abrir sus Biblias, por favor? Igual voy a compartir el texto en la pantalla. em, y ahora vamos a necesitar, quién sabe cuántos lectores. Está bastante largo, pero sí lo quiero leer porque siempre es importante leer la palabra de Dios. Si quieren, pongo la Reina Valera 60. Como les mencioné, yo suelo usar uno que tipo Reina Valera contemporánea o algo así, nada más porque a mí me cuesta un poco lo de vosotros y todo eso, pero pues yo entiendo que muchos están acostumbrados a las 60, así que usamos la Reina Valera 60. Ahí ya tenemos manos para leer. Tenemos uno, dos, Wolfson, Sandra, Ana, Silvio, ya van cuatro, Silvia, Luz Medina, Magali, Emilia, Roberto, Juancito y ya, ok, hasta ahí, porque ya, si son más, pues ya. Ok, ay, perdón, ya subí mi mano también. Listos, vamos primero con Wolfson, ok, Wolfson van a ser unos cuantos, 13 a 15, Wolfson del texto bíblico, después seguiría.
Sandra, creo. Ok, voy a poner Wolfson, Sandra, Ana. Me permiten un momentito. No bajen sus manos todavía. Voy anotando. Silvio, Silvia, Silvia Figueroa, Luz Medina, Magali, Emilia. eh, ¿Quién más levantó la mano? Roberto, Juancito. Tráeme una bolsa de agua, y- amigo. Bien, bien, así. Perdón, ¿es alguien más? Habló, perdón. Pero eso sí es lo que veo. De manos. Wolfson, Sandra, Ana, Silvio, Silvia Figueroa, Luz, Magalí, Emilia, Roberto, Juancito. 10. 10 lectores. Ok, Wolfson em, puede leer 11 a 13. Permíteme un segundo. Más compañeros entrando todavía. Excelente. Ok, Wolfson primero, 13 a 15 y de ahí vamos siguiendo, ¿sí? ¿Están listos? Ok, Wolfson primero, ya estamos listos. Adelante, señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Muy bien, muy bien. Sigue Sandra, 16 a 20, por favor. Entonces Pablo, levantándose, esta señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con los brazos levantados les sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio una herencia en su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta que el profeta hasta el profeta Samuel. Perdón. Gracias, Sandra. Gracias, gracias. Ana, 21 a 24, por favor. Y luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Gracias. Vamos al 25 con Silvio. Muchas gracias, Ana. Señor Silvio, 25 a 28. Silvio de Quito, por favor. Estaba emocionado por la lectura. Ya, ahora sí. Listos. Mas, cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién penséis que soy yo? Yo no soy yo él, mas he aquí, viene tras de mí uno de quien
no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarla, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Gracias, Silvio. Silvia, hasta el 32. Silvia Figueroa, por favor. 30 a 32. Perdón, vamos a activar el micrófono, Silvia. Perdón, una disculpa. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha Sí, ahora, Sí, sí, se Silvia, escucha. listos, pastor? listos. Bueno, el 30, ¿verdad? Ya me perdí. Dice, más Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Bien, gracias, Luz. Luz Medina sigue 32 al 36. No, perdón, 33 al 36. Gracias. 33. 33 al 36, qué pena. Usted tiene razón. La cual Dios a ver, ¿dónde te me fuiste? La 32, cual, 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca, también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Listo. Perdón, algo pasó en la pantalla. Una disculpa. ¿Puede leer 35, 36? Qué pena, algo. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia perdón, sube un ching, perdón de pecados y Sí, que, sí, sube más. hasta ahí, perdón. Ya le toca a Ok, la otra, a la compañera. Una disculpa. Listos, listos. Gracias, Luz, y disculpe la que. ok, no Ok. hay problema. Magalí, adelante, 39-40. Una disculpa. Magalí, 39. 40. Sí, 39-40. Una disculpa. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Gracias, Magalí. Ahora, Emilia 41-44. Emilia, chica. Mirad, Ujú, mirad, dale. o menospreciaréis, y sombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si,
si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Gracias, Emilia. Roberto, 45 a 48. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta los últimos de la tierra. 48 también, Roberto. Bueno, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y crecieron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Gracias, Roberto. Juancito, puede terminar la lectura 49 a 52. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leeremos esta parte que nos corresponde. Dice el 49 lo siguiente. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, Amén. ok. Ay, perdón, y no había movido la pantalla. Bien, bien. Muchas gracias todos por la lectura. Disculpen que yo a veces confundo el tema de cuáles versos les corresponden. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta es la palabra de Dios. Ahora a meditar en ello, en ello un rato, considerando primero con las preguntas que solemos hacer de quiénes son los personajes, cuáles son los lugares, pero pues más o menos ya han visto una vista previa del mapa y de los lugares, el contexto en que estamos. Em, bueno, ahora pongamos por nombre los personajes de la historia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los personajes? Sandra Gamarra, veo su mano. Después, sí, después Angélica, Sandra. Ah, perdón, Sandra, fue de antes, perdón, tal vez para la lectura, una disculpa. Bueno, vamos con Angélica, adelante, después Neida, adelante. Angélica. Buenas noches, Dios les bendiga. Como personaje ¿Aló? tenemos, sí, Sí, Angélica puede acercarse un poco a su equipo, no le escuchamos muy bien. sí. Ahora, ¿Ok? Un poco mejor, sí, un poco mejor. Si puede hablar un poco más fuerte, sí. ok. Entre los personajes tenemos al Dios Altísimo, Ujú, Dios, Jesús, el sí. Espíritu Santo, Espíritu. Pablo, Pablo, Bernabé, Bernabé. los compañeros de Pablo, los jefes de las sinagogas, Ujú, israelitas y gentiles temerosos de Dios. ujú. Pablo en su discurso nombra los siguientes personajes: los descendientes de Abraham, los jueces asignados por Dios, el Sí. profeta Samuel, el rey Saúl, el Ujú, rey David, ujú, Juan Bautista, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, ujú. Pilato, Sí, los burlones, la oposición, sí, que sí. serían los judíos y prosélitos fieles, mujeres distinguidas favorables al judaísmo, Ujú, hombres más prominentes de la ciudad.
Es todo, pastor. Excelente, excelente. Muchas gracias, Angélica. Y sí, sí, muy buena lista de los personajes. Prácticamente, pues todos, todos. ¿Alguien más quiere leer algo en específico? Mencionar, perdón, algún personaje en específico. Neida, adelante, perdón. Neida, adelante. Ujú. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Ujú, ¿Me ujú. escucha? Sí, sí, Neida, adelante. Los personajes de esta historia son Pablo, Saulo, este apóstol que lidera el discurso en la sinagoga y predica a los gentiles. Bernabé, compañero misionero de Pablo. Ujú, Juan ujú. Marcos, acompañante que abandona a Pablo y a Bernabé en Perge de Panfilia. También tenemos, para regresar a Jerusalén, judíos de Antioquía de Pisidia, tenemos mujeres piadosas, devotas y hombres importantes, gentiles no judíos de Antioquía, oyentes, creyentes que se alegraron y creyeron en el mensaje. Jesucristo, mencionado como el Salvador Ujú. y, y el Mesías. Dios, primeramente, bueno, que están en la historia de Israel y la salvación. Profetas del Antiguo Testamento mencionados indirectamente en las citas de Pablo. Los discípulos, iglesia de Antioquía. Pero Excelente. Ujú. No, buenas súper. noches, gracias. Dios le bendiga. No, no, perdón, disculpe, le interrumpí, pero sí, muy buena lista. De mucho interés, amigos, sería, sí, lo de los acompañantes de Pablo, hablando de Bernabé. En esta fase del ministerio de Pablo, está trabajando directamente con Bernabé. De hecho, Bernabé es el que invitó a Pablo a participar en la obra, empezando bueno. Y de ahí es el que es el primo de Bernabé, Juan Marcos. Esto no es Juan Bautista, aunque Juan Bautista también se menciona en el discurso que da Pablo. También estaba otro Juan, que era uno de los 12. Este es un tercer Juan en el Nuevo Testamento, que es Juan Marcos, el que resulta siendo evangelista, el que escribió el Evangelio de Marcos, pero como nos menciona Neida, los abandona. Parece que Marcos es muy joven y tal vez se le hace pesado y tiene que descontinuar en el viaje. Y después, en el segundo viaje, Pablo va a decir, no, miren, creo que esta vez no vamos a llevar a Juan Marcos. Y Bernabé opina que no, sí, hay que llevarlo, hay que darle otro chance, otra oportunidad. Y tienen una discusión y terminan separándose por el desacuerdo y termina bien bueno, más adelante en el libro de Hechos, eh, digamos que tiene su bendición que ya llega a haber dos equipos misioneros en vez de uno. Así que Dios obra bien de un desacuerdo y bueno, y más adelante en la Biblia, Pablo llega a apreciar mucho a Juan Marcos, hasta le dice que, dice algo lindo de Juan Marcos, dice que me es muy útil en mi ministerio, algo así. Entonces, bueno, solo unos comentarios míos acerca de los acompañantes de Pablo en la obra, pero pues obviamente en todo, Jesucristo es el protagonista de la historia. Entre los oyentes de ahí de Antioquía, de Pisidia, estaban, digamos, varios grupos de judíos, ¿verdad? Judíos, vale mencionar que eran casi como hoy en día. Un saludo a mis queridos venezolanos aquí en el grupo. En cualquier país que va uno ahorita, uno encuentra una comunidad venezolana, ¿cierto? O, por ejemplo, si uno va a Nueva York, va a encontrar una comunidad
ecuatoriana, o en varios lugares en Estados Unidos puede encontrar comunidad mexicana, o aquí en la Ciudad de México donde vivo yo hay una zona donde hay muchos argentinos, y eso es lo que está pasando. Hay una diáspora judía, son de Israel, pero ya están viviendo en otro país, otros países. Y bueno, pero también correctamente nos indica Neida, que cuando se habla de gentiles, estamos hablando de los no judíos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los objetos en esta historia? Hay unos cuantos, unos cuantos. ¿Quién desea aportar? Em, ¿Qué Uno muy objetos? importante, la Silvio. lectura de la ley. Ok, la lectura de la ley. Muy bien, muy bien. Ahí veo muchos buenos aportes en el chat, que perdón, no había visto. Liliana, Ruth, Eric, Adalgisa, Emilia, Luz, Alicia, Liliana, em, Sandro, excelentes aportes, todos, todos. Y sí, hasta mencionaron unos que no se habían mencionado. Gracias, gracias, los principales de la sinagoga. Bien, Silvio menciona la lectura de la ley, o sea, literalmente ellos tenían que tener un pergamino con la Biblia copiado. ¿Cómo se copiaba la Biblia? A mano. Tenían escribas que se dedicaban a eso, a generar copias de la Biblia hechas a mano. Imagínate haciendo eso. Si te ponemos ok, Silvio, eh, queremos que hagas una copia de la Biblia escrita a mano. ¿Cuánto crees que tardarías en eso? Uf. Toda la vida. Ya, sí, a ver si termino antes de morir. Pues, o sea, es gran cosa tener copia, acceso a la palabra de Dios en aquella época, pero eso la gente no tenía la Biblia en la casa, más bien la tenían guardada en, pues, en un lugar que vamos a mencionar más adelante. ¿Algún otro objeto que usted quiere mencionar? Encarnación, le damos la palabra. Sí, pastor. Un principal objeto, ¿no?, que se ve desde el principio de la narración de la historia es el barco en el cual ellos viajaron, Ok, porque ahí ok. la palabra dice que ellos zarparon de Pafos, de una ciudad portuaria, pues da claro a entender que fue sobre un barco en los cuales ellos se transportaron. Y lo demás, pues lo que algunos hermanos ya comentaron, la ciudad y la sinagoga y los rollos de las escrituras. Ujú, ujú. Esa es mi Gracias. aportación, ¿no? No, está muy bueno Encarnación. O sea, es impresionante. ¿Recuerdan el mapa que les mostré con todas esas flechitas y líneas y quién sabe qué más? Viajar en aquel entonces no era cualquier cosa. Implicaba su costo, su tiempo, su riesgo. O sea, te arriesgabas la vida para ir en un barco por las tormentotas que hay en el mar Mediterráneo. No es cualquier cosa. Así que era impresionante, no se subía a un autobús y llegaba en un par de horas, o un vuelo, o no, nada de eso, era pesado el viajar, pero pues todo lo hacían para llevar el evangelio a muchos lugares, hasta los confines de la tierra. Es la misión que Jesús les encargó. Mencionaron en el chat, y gracias Encarnación, mencionaron en el chat también el madero. Interesante que aquí hablan de la cruz como bajándolo del madero, usan esa palabra interesante. Hablan del sepulcro. Eric Alejandro en el chat menciona el polvo, ¿verdad? Al final, en señal de, como de protesta, ¿verdad? De, ok, aquí rechazan la palabra de Dios, sacudimos el polvo de las sandalias y ahí seguimos en adelante, ¿sí? El polvo de los pies. Alicia también menciona las correas del calzado de Jesús. Qué interesante detalle menciona Pablo de la predicación de Juan Bautista. Era su humildad, ¿verdad? Reconocer que, wow, ni siquiera soy digno de tocar las correas de sus calzados. Pues que nosotros tengamos esa misma humildad, sí, sí.
Ok, bien, muchos otros objetos, pero esos eran los principales. ¿Dónde ocurre la historia? Solo para repasar. ¿Qué lugar? Ya lo mencionamos. ¿Cómo se llama el pueblo? Wolfson. ¿Usted vos te acordás? Perge En de Antioquía. Antioquía. Ujú, ujú. Sí, sí. Ah, excelente, excelente. Ah, también Wilson en el chat menciona la ley de Moisés. Sí, sí, bien, bien. Antioquía, aquí hay que aclarar, Antioquía de Pisidia. Lo que pasa es que hay dos Antioquías, y bueno, tres si incluimos a los paisas aquí presentes, los de Medellín, Colombia, ¿verdad? También viven en Antioquía. Eh, pero aquella región, aquel tiempo había, mira. eh, Aquí hay una Antioquía que Pablo, de hecho, empieza más o menos algo de su ministerio ahí por la invitación. Y Bernabé lo invita a la iglesia ahí donde parece que ahí es donde empezaron a llamarse cristianos. Cristianos, ¿sí? Entonces, ese Antioquía número 7 no es. Aquí estamos acá, donde está el marcador rojo. Antioquía de Pisidia, actual Turquía, como dice Neida en el chat. Bien, y igual como se mencionó en la sinagoga. Sinagoga, amigos, es la palabra para es como no es el mero templo, es como un templo pequeño, como una iglesia para nosotros, pero era para los judíos, les llamaban sinagogas. Ahí se juntaban pues los judíos para la lectura de la palabra de Dios, que para ellos era la ley, la Torá y los profetas, ¿verdad? Y tenían los pergaminos. em, o sea, eso era su punto de reunión en los sábados. Jesús iba a la sinagoga en los sábados. Pablo, eso interesante. Pablo, vamos a ver que su estrategia misionera es normalmente llega a una ciudad, un pueblo, y ¿a dónde llega primero? A la sinagoga donde estaban los judíos que ya tenían conocimiento en parte del evangelio o de la palabra, pero Pablo llegaba ya con noticias de Jesucristo, que es el cumplimiento de la ley de Moisés, de los profetas que tenían ahí en los pergaminos. Él les decía, y ya llegó, es Jesucristo. Em, pero de ahí iba a los gentiles, o sea, primero a los judíos, después a los gentiles. Em, y es que interesante, pues ahí menciona Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación, primero de los judíos y después de los gentiles, o sea, de las naciones. Ok, ahí es donde estamos. ¿Cuándo ocurre en la historia? ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué se puede decir? No estamos buscando una fecha o exactamente, pero ¿qué podríamos decir? Silvia, adelante, Silvia Figueroa. Silvia, ¿quiere aportar? No le escuchamos. Silvia Figueroa. Eh, Magalí, adelante, ¿quiere aportar? No le escuchamos, Silvia. Aproximadamente en los años 45 y 47 después de Cristo, durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y sí, muy bien. Sí, sobre todo es ese dato de que estamos en el primer viaje de misionero de Pablo y mm, bueno, el plazo que se menciona específicamente en estos versos es el plazo como de una semana, ¿verdad? De un sábado que Pablo da su primer discurso hasta el otro que vemos digamos, la continuación. Entonces, no estamos hablando de meses y años ahí, estamos hablando de 8 días, 9 días, por decir. Gracias, gracias. Solo una pausa. Quiero ver el chat. Algo de... Ay, sí, hay
Emilia está compartiendo. Neida, gracias. Muy bien, muy bien. Eric también, muchas gracias. Limarí, Alicia, sí, Alicia dice un sábado durante el primer viaje misionero de Pablo, excelente. Y nos saluda Dimas. Buenas noches, Dimas, qué bueno que nos acompañe. Muy bien, ahora la pregunta, una pregunta importante, ¿cuál es el problema que observamos en esta historia? ¿Ok? ¿Qué problema espiritual podríamos observar o qué problema vemos general en la historia? Wolfson, después Encarnación, después Neida, Silvio. Wolfson, adelante. El problema era, muchos judíos rechazaron el mensaje de la salvación que predicaban Pablo y Bernabé y se llenaron de celos al ver que los gentiles sí lo aceptaban. Amén. Muy buena su respuesta, Wolfson. O sea, vemos los celos y el rechazo de parte de algunos de los judíos. Correcto. Encarnación, ¿qué más? Encarnación. A ver, todavía no le escuchamos, señor. Encarnación. Lo perdimos, señor. A ver. Ok, no le escuchamos Encarnación todavía. Silvio, ¿quiere aportar? Silvio. Gracias, pastor. Sí, ¿cuál es el problema? Hay muchos problemas, pero yo he puesto la oposición y la blasfemia de los judíos, del liderazgo, a lo que Pablo está contando la historia del mensaje de salvación. Ajá, ajá. ¿Ya Muy ya me bien. escucha? Dale, ok, gracias, Silvio. Encarnación, adelante. Ahora sí le Sí, escuchamos. pastor. Sí, de lo referente a lo que comentó el compañerito Bolson, ¿no? Un problema de celos, sí, también. Pero también vemos ahí un complot, ¿verdad? Porque levantan a unas mujeres para hablar y alborotar a la gente para querer expulsar a Pablo y a Bernabé. Vemos ahí prácticamente un complot en contra de Pablo y de Bernabé. Sí, es una cosa Es mi así. opinión. No, claro, excelente. O sea, eso lo sube a otro nivel el conflicto, porque sí, es una cosa si yo rechazo y digo, ay, no, yo no creo en esto, pero ellos empezaron a instigar a las mujeres distinguidas del pueblo y a los principales de la ciudad, la gente de influencia, a que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Correcto, correcto. Neida, ¿algo más que no se ha dicho? Gracias, Encarnación, Neida. No, ya bueno, dijeron prácticamente, porque el problema principal es la oposición y el rechazo del mensaje del Evangelio por parte de los líderes judíos en Antioquía de Pisidia. A pesar del interés inicial de la multitud, los celos judíos llevaron a blasfemias y persecución contra Pablo y Bernabé, obligándolos a dirigirse a los gentiles. Sí, gracias, Neida. Es correcto, es correcto. O sea, cuando llega Pablo, la necesidad espiritual es clara. Entre los dos grupos, los judíos tienen un conocimiento incompleto de la palabra. Ellos conocen solo hasta Moisés y los profetas. Para nosotros, ¿qué sería el Antiguo Testamento? Solo conocen hasta ahí, pero no conocen pues en todo a Jesucristo como Salvador. Y los gentiles, quién sabe, tal vez están empezando desde ceros, así que Pablo tiene que empezar desde ceros con ellos posiblemente. Así que hay mucha necesidad. Lo que no había en Antioquía de Pisidia es, no había una iglesia cristiana, ¿verdad? Nadie estaba predicando Jesucristo como Salvador. em, como su mensaje principal. No, nadie estaba predicando el evangelio. Lo que ellos conocían era más la ley
que la ley de Moisés es buena porque también da testimonio de Jesucristo, pero los judíos por lo general tenían una perspectiva de, ok, nos quedamos bien con Dios cumpliendo las reglas de la circuncisión, nos quedamos bien con Dios cumpliendo con esto y esto y esto y esto, la ley ceremonial civil pero lo que no estaban viendo mayormente es que no es posible cumplir con toda la ley. Así que necesitamos un Salvador, un Cristo, un Mesías que nos salve de nuestros pecados, que es Jesucristo, del cual Pablo da testimonio, ¿sí? Así que eso es el problema más grave, pero ya después el rechazo, los celos, la envidia de los que rechazan, pero no todos, ¿verdad? Observamos una reacción mezclada a la predicación aquí en Antioquía de Pisidia. Planteo esa frase como para que nosotros ajustemos nuestras expectativas. Cuando tú enseñas y predicas la palabra, no tengas la idea de, todos al 100 van a creer y todos al 100 van a recibir la palabra de Dios de, de de buena voluntad y con corazones abiertos. No, no siempre es así. Hay que esperar que, ok, también va a haber quienes reciben con alegría la palabra, va a haber quienes no. Bien, algo acerca del problema, la solución del problema. Silvia, Angélica, las Ahí, hice esperar. Silvia. pastor, Ujú. ahí cuando ellos atraviesan la isla han hallado un mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Él quería, o sea, apartarlo al procónsul que para que él no vea la fe. Quería apartarlo, era un problema para Bernabé y Saulo, pero ellos lograron en que él escuche la palabra y vea la fe. Ese era uno de los otros problemas, que era un Hoy falso sí. profeta. Hoy sí, en este viaje misionero hoy enfrentaron con todo tipo de problemas, ¿verdad? Con brujos, con rechazo, con legalistas, con un poco de Sí. todo, ¿verdad? Y hasta, bueno, muchas cosas. La obra misionera, amigos, nunca se aburre o no, la obra misionera. Siempre hay Amén. algo que contar. Angélica, adelante. Gracias, Silvia. Y pastor, se ve, Pablo ve la necesidad de reconocer al Mesías, ¿no? Ser cristocéntrico. Entonces Pablo, a través de su discurso, demuestra la actividad de Dios, su obra ante su pueblo, con el fin de traerlos a todos a una posición espiritual en la que ellos pudieran recibir las promesas de Dios. Pues nosotros jamás podremos recibir las promesas de Dios y no podremos acercarnos a ellas, ni las experimentaremos fuera de una relación personal con el Mesías. Es todo, pastor. Amén, amén. Excelente, Angélica. Me gustó mucho como lo dijo usted, porque ellos tenían la Biblia en parte, o sea, el Antiguo Testamento, pero no tenían a Cristo en el centro. Ese es el problema. Y eso, ese mismo problema observamos hoy en nuestra generación. Muchos lugares de adoración que tienen la Biblia, pero no tienen a Cristo en el centro. Tienen todo tipo de reglas, hablan de Cristo, pero Cristo no está en el centro. Más bien sus reglas están en el centro de obediencia, tienes que, y están golpeando a la gente con la ley y no tienen a Cristo en el centro de todo. Muy bien, gracias, Angélica. Vamos a seguir con las preguntas o sea, se resuelve en algún sentido, sí, predican fielmente la palabra, pero en otro sentido, pues se resuelve que algunos creen, otros no, y los gentiles reciben con mucha alegría la palabra. En el segundo sábado, casi todo de la ciudad los escucha, eso sí, es un, es un logro, y en cierta forma los corren, los corren del pueblo, tienen que sacudir el polvo y tienen que irse por la persecución
que hay ahí para poder seguir predicando la palabra en otro lugar, donde no los vayan a correr. Silvio, adelante, Silvio. Gracias. Sí se resuelve el problema. Al final, Pablo presenta finalmente al Mesías, a Jesús, el Salvador, en quien hay justificación para todo aquel que cree. Y de manera especial, este mensaje fue para los gentiles que abrieron su corazón, mientras que los judíos cerraban más su corazón. Gracias. Bien, Silvio, me gusta, usted da un claro, sí, se resuelve porque se predica a Jesucristo. Y amigos, esa es la misión. La misión no es de que, todos van a creer. El 100% de la población no va a creer, lastimosamente. Algunos sí, otros no, pero la misión es que Cristo sea predicado. Y eso sí, se logró a toda la ciudad prácticamente. Bien, ahora vamos a consolidar la historia, consolidar en el sentido de hacer firme, aplicándola a nuestros corazones y vidas. Eh, ¿qué- ¿Cuál sería el mensaje central, el punto principal de esta historia? Es muy larga, podemos resumirla en una pequeña frase breve, un título. ¿Ok? Escuchemos de Wolfson, después Neida. Y en el chat sería muy bueno compartir sus títulos también. Excelente, excelente chat. Hoy hay mucha actividad en el chat. Me está gustando. Gracias, Alicia, Sandra, Neida, Adalguisa, Emilia. Muy buenos aportes. Luz Medina también. Bien, ¿qué título, qué frase usan para resumir el punto central? Llenos del Espíritu Santo, dice Sandra. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir para el punto principal? Neida o Wolfson primero iba a compartir, ¿no? Wolfson. Wolfson o Neida, adelante entonces, Neida. Buenas noches. El punto principal, la proclamación de Jesús como el Mesías, prometido y Salvador, Bien. marcando, ¿sí? No, siga, perdón. Qué pena, siga. Sí, marcando la expansión del Evangelio de los judíos a los gentiles. Pablo expone que la salvación es por la fe en Cristo resucitado, no por la ley, resultando un gozo para los creyentes a pesar de la oposición. Muy bien, Neida, muy bien. Me gusta agarrando lo que usted dijo. Diría salvación en Jesús por fe, no por ley. Salvación por fe, no por ley, en Jesús, ¿verdad? Amén, amén. Gracias, Neida. Muy buenos en el chat. Menciona Liliana, anuncian el Evangelio del Señor. Sandro, la justificación. Bien. Alexa dice, todos necesitamos a Cristo. Muy bien, me gusta ese porque incluye judíos, gentiles, todos necesitamos a Cristo. Imer dice, la misión de Pablo y Bernabé, bien. Alicia Flores también tiene ese tema de judíos y gentiles, inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Me gusta, Alicia, excelente su aporte. Luz dice, ordenado para la vida eterna, agarrando, no me acuerdo qué verso, el número del verso, pero em, diciendo que anunciaron las buenas noticias a los que estaban ordenados, o sea, elegidos para la vida eterna. Excelente, Luz Medina. Ese verso podemos agarrar en el amor de Dios hoy. Eric Alejandro dice, anunciando el Evangelio, muy bien. Magalí, predicación de la palabra. Marisol. Estoy en el 48. Gracias, Luz. Gracias, gracias. Marisol dice la misión de impartir el Evangelio de Jesús. Muy bien, Marisol, me gusta ese porque ese serviría como un buen título para explicar la historia, pero también para explicar cuál es nuestra misión, impartir el Evangelio de Jesús.
Limarí tiene uno no importa la resistencia, los obstáculos, pero nosotros llevamos el evangelio. Muy, muy bien, Limarí Sánchez. Dimas dice, sin Dios no somos nada. Bien. Anita dice, sembrar la palabra con la gracia del Espíritu Santo. Eric dice, todos necesitamos a Cristo. Wolfson dice, la salvación es para todos, pero no todos la aceptan. Muy bien, o sea, Dios salva, Jesús ganó la salvación para todos, pero solo los que creen en Él se salvarán. Bien, Wolfson. El rechazo deliberado al Evangelio, dice Claudia, sí, enfatizando ese lado. Ruth agarra un tema que no hemos mencionado, el verso en que dice, te he puesto luz a los gentiles para salvación. Eso habla de Cristo. Cristo es la luz a los gentiles. También hablaba de la primera iglesia, que empezando con los apóstoles, que ellos iban a ser una luz a los gentiles para salvación. Pero eso también, ese tema de luz para las naciones, habla de nosotros. Nosotros, ahora Dios nos ha puesto como luz a las naciones, ¿verdad? Porque nosotros ya somos el cuerpo de Cristo. Emilia menciona, dice, confiar en la gracia de Jesús, mantener el gozo en el Espíritu. Dimas dice, seguir el ejemplo de los apóstoles. Francisca, expansión de la palabra. Eh, Ruth dice, de nuevo a través de la oposición. Muy bien, amigos. Wow, bastantes aportes, bastantes aportes. ¿Qué les parece si alguien más quiere, puede compartir en el chat y vamos a seguir con la pregunta, una pregunta importante que habla de la ley de Dios en el sentido de mostrarnos pecado. ¿Qué ley o qué pecado más bien observa usted en la historia y en su propio corazón y en su propia vida y quiere confesar a Dios? O sea, podemos responder con, aquí veo tal y yo quiero confesar a Dios tal, ¿ok? Es lo mismo, ¿verdad? Pues ay, perdón, ya en la pantalla puse el amor de Dios, pero ¿qué pecado queremos identificar en la historia y en nosotros mismos? Veo la mano de Silvia Figueroa, Silvio, Encarnación y Angélica. Silvia Figueroa, ¿quiere participar? Silvia Figueroa, ¿quiere participar? Silvia. Ok, Silvio, adelante, Silvio. Después Muchas ahora veces, sí. Perdón, ahora sí, perdón. Ahí ya está activada, Silvia, adelante, su micrófono. Cuando se quiere apartar y poner obstáculos, que lo Oye, que pues, querían como hacer los siempre. gentiles, bueno, hermano, No, dale, Silvia, perdón, después Silvio, una disculpa. Silvia. donde hay obstáculos y quieren apartar, donde transmiten, o sea, Bernabé y Saulo, la fe en Cristo Jesús. Ahí está el pecado, donde ellos, los gentiles y varios ahí, como dije, el mago ese, querían, o sea, buscaban la forma de apartar al querer escuchar esa palabra de Dios. Sí, sí, gracias, Silvia. O sea, ponían trabas, obstáculos para los que querían y necesitaban escuchar la palabra de Dios. Sí, bien, bien. Nosotros posiblemente en alguna forma hemos sido obstáculos, piedra de Amén. tropiezo a los que necesitan Para escuchar la otra palabra gente. de Dios, posiblemente con nuestras acciones. Si estamos Amén. pecando, ¿quién va a querer ir a nuestra iglesia? Si estamos pecando, ¿quién va a querer escuchar nuestro testimonio, verdad? Si nosotros somos groseros o mentirosos o, no sé, ásperos, o sea, bien, ahora sí, Silvio, adelante. Gracias, Silvia. gracias. Muchas de nosotros, por las actitudes como la de los judíos incrédulos, a las promesas de Dios, de creer en Jesús, y el que cree tiene vida eterna. Gracias, gracias, Silvio. Sí, cualquier cosa en que no tenemos a Cristo en el centro, estamos ya pecando.
¿ok? Si estamos enfatizando mucho la ley en vez de Cristo, si estamos bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos investigar, mencionar, perdón, identificar como pecado, Angélica? Sí, pastor. Cuando decimos que creemos en Dios Altísimo, pero no confiamos en el Evangelio, en las buenas nuevas, cuando nos dice que el Mesías es nuestro ayudante, es nuestro abogado, nuestra oportunidad de demostrar verdadero arrepentimiento, poniendo fe en Él, en su sacrificio. Así como dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado, pero si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo, uno que es justo. Es todo, pastor. Ujú. Muchas gracias, Angélica. Muy, muy, muy acertado lo dicho por Angélica. Encarnación, adelante. Sí, pastor. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? En la historia vemos que los judíos se reunían cada sábado, leían la ley, ¿verdad? Estudiaban las Sagradas Escrituras, pero hubo cierto rechazo hacia la verdad, hacia el Evangelio, ¿verdad? Ahora, en nuestras vidas, en nuestra actualidad, nosotros nos reunimos en la iglesia, tenemos la palabra, conocemos la verdad y estudiamos la palabra, pero con nuestros hechos rechazamos o negamos a Jesús, ¿verdad? Estamos en el mismo, ahora sí, en la misma situación que los judíos de la antigüedad, ¿verdad? Conocían la palabra, conocían de Jesucristo, porque en la ley venía escrito de él. Los profetas hablaban de él, y si ellos leían la palabra, conocían, pero lo negaron con sus hechos. Amén, pastor. Es lo que le oímos diciendo a Encarnación es que posiblemente hemos sido religiosos sin ser creyentes. Así como los judíos, hemos enfatizado mucho el cumplimiento de reglas y leyes que ni siquiera es lo que nos enseñó Jesucristo, ¿verdad? En muchas iglesias así es todo el tiempo estamos enfatizando reglas de la iglesia en vez de reglas de Jesucristo y poco estamos enfocados en Jesucristo crucificado, resucitado. Porque al fin y al cabo, como dice Pablo, la ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados. La ley nunca nos puede justificar y cada vez que estamos en ley, estamos perdiendo la salvación en Cristo. Igual, podemos mencionar la envidia. Esa envidia que se ve en los judíos, existe mucha envidia entre iglesias, predicadores, puede haber discriminación, los judíos discriminaban contra los gentiles y todo tipo de cosas que podríamos mencionar, pero sobre todo, pues es lo ya mencionado. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿en qué versos vemos el amor de Dios? ¿En qué palabras, en qué verso, en qué frase usted dice, oh, qué lindo yo veo en tal verso que Dios nos ama? ¿Y de qué forma? Veo la mano de Silvio, Neida, adelante Silvio, primero, después Neida, después Magali. Verso 38, anuncio del perdón de pecados. Verso 47, luz para los gentiles y para las naciones. Mm, Amén. Cristo ha sido una luz para tu nación. Y yo te hablo a ti, a cada uno de ustedes. Cristo ha sido una luz para la nación ecuatoriana o venezolana o argentina bueno, en mi caso estadounidense o mexicana o dominicana. Jesucristo ha sido una luz para tu nación. Ahora, cuando dice te he puesto como luz para las naciones, eso fue la obra primero que empezó con unos 12 apóstoles judíos, ¿verdad? O sea, el pueblo judío también llegó a ser una luz para las naciones porque ellos llevaron el evangelio, pero ahora, ¿quiénes
es esta luz? Pues es Cristo, es la luz, pero también la iglesia es una luz para las naciones. ¿Cuál es el propósito y la finalidad de la iglesia cristiana en el mundo? De hacer una luz con su ejemplo, pero también con el evangelio que predica. Nosotros somos una luz a las naciones, que es lo que somos. Qué gran noticia, qué gran amor de Dios, considerarnos dignos de ese privilegio. Neida, le damos la palabra, después Magalí, después Wolfson. Neida. Buenas noches. Yo pienso, pues, el amor de Dios se manifiesta principalmente en la provisión de salvación universal a través de Jesús, extendiendo su gracia para con todos nosotros, para con los antes, los creyentes antiguos como los creyentes nuevos, tanto a judíos como a gentiles, superando el rechazo inicial y llenando de gozo y Espíritu Santo a los nuevos creyentes, a pesar de la persecución y a pesar de todas las cosas pues, que vemos hoy en día. Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros y Él nos ama y demuestra su amor en cada cosa, en cada día que nosotros amanecemos, en cada respiración que tenemos, en todo. Dios demuestra el gran amor que tiene para con todo y cada uno de nosotros. Eso Mm. es lo principal, pienso yo, ¿no? Amén, amén, Neida. Y eso es lo que vemos en todo el discurso de Pablo. Ese es el punto de, miren, él les contó a los judíos toda la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? De, mira que Moisés, que Samuel, que David, o sea, él les estaba explicando que miren que todo este tiempo Dios ha estado planificando tu salvación, pueblo judío. Pues, y después a los gentiles, miren que Jesús es una luz a la nación, que Jesucristo que fue crucificado, muerto y resucitado, es tu Salvador, gentiles, y ahora para nosotros lo mismo. Qué gran noticia saber eso. Ellos reaccionaron con gozo, con alegría los gentiles al saber que Cristo es para ellos también, nosotros también. Wow, el gozo y alegría que tenemos en el Evangelio, que como el saber que, como en el 38, 39, saber que nosotros tenemos el perdón de pecados por medio de Jesús, nosotros quedamos justificados. Todos los que creemos en Jesucristo quedamos justificados. Qué gran noticia es esa justificación, que estamos bien con Dios por la obra de Jesucristo y que si Él resucita, nosotros también resucitaremos. Buenas noticias, puras buenas noticias aquí. Magalí, adelante, después Wolfson. Magalí, gracias. Sí, en el 13:47 de lo que ya están comentando, ese había yo marcado de viendo, ¿verdad?, el amor de Dios hacia mí, que dice la palabra de Dios que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una gran bendición, ¿verdad?, que nos haya llegado también a nosotros el mensaje de la salvación siendo gentiles. Y eso lo hizo Dios por amor a nosotros, ¿verdad? Que nos hace partícipes también de esa salvación tan grande. Y Magali, es de gran alegría saber que ahora nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Nosotros somos, en cierta forma, se puede decir que hasta nosotros somos el pueblo de Israel, no por sangre, sino por la fe en Jesucristo, ¿ok? Nosotros ahora somos la nación elegida, una nación santa, ¿verdad? Gracias, Magali. Wolfson.
Wolfson quiere participar. Igual en el chat mencionan la muerte de Cristo para salvarnos. Sandra menciona versos 17, 38, 52. Claudia menciona que Jesús cumple con las promesas antiguas, históricas, enviando a Jesús. Muy bien, gracias Claudia. Emilia también habla de que cómo Dios muestra paciencia y su amor con nosotros. A pesar de la infidelidad humana, Dios manda perdón y salvación a través de Jesús a todos los que creen. Excelente. Wolfson, ¿quería compartir otra cosa? Bueno, adelante. Leo. Dale. Hechos 13. Hechos 13, versículo Hechos 13, 38. Sabed pues estos varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Muchas gracias, Wolfson. Muy poco citamos ese verso para dejar en claro que es la salvación por la fe, la justificación por la fe en Cristo. Pero ese sí, Wolfson correctamente nos muestra. Ese es puro evangelio, amigos. Es solo por fe. Quedan fuera las obras como causa de nuestra salvación. Más bien las obras de Cristo son la causa, no las obras nuestras. ¿Qué pedimos que Dios obre en nosotros, amigos? Pues que nosotros hablemos de Jesucristo a todo el mundo, que nosotros dejemos en claro que Cristo es para todos, ¿ok? Para todo el mundo, que nosotros sigamos predicando, aun cuando sentimos que no a todos les va a gustar lo que voy a enseñar o predicar, que nosotros prediquemos esperando una reacción mezclada. Algunos van a creer, otros no. Algunos van a rechazar y hasta se pueden poner feos con nosotros. Pero aún así, nosotros vamos a seguir enseñando la palabra de Dios con valentía y a la vez que Dios nos dé la sabiduría de saber, ok, aquí se rechazó la palabra de Dios. Necesitamos seguir en adelante y buscar otra audiencia, como lo hizo Pablo y el equipo misionero, como lo hicieron ellos. Ahora, para cerrar la clase hoy, amigos, permítanme unas palabras de cierre acerca de la pregunta, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia del primer siglo? Pues claramente vemos que es Jesucristo. Jesucristo crucificado, resucitado. Jesucristo como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Jesús es Emmanuel. Eh, Jesús y su vida, su muerte, su resurrección significa perdón de pecados para nosotros ahora. Significa que estamos destinados, como decía Pablo, para la vida eterna. Significa que pues como dice, que Cristo es para todo, que nosotros predicamos un mensaje de Jesucristo para todos, para toda edad, para toda nación, y que Cristo dice, ahora te envío a los judíos y a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, eso es lo que predicamos, que Jesús nos salva de la muerte, del pecado, del diablo. Jesucristo es en el centro de todo, ¿ok? Si solo se te da un chance, una oportunidad para predicar a alguien, siempre siempre queremos incluir Jesucristo, su cruz y la tumba vacía, porque eso cambia todo, ¿verdad? Es el poder de la salvación. Nosotros
cuando compartimos la palabra de Dios, ¿cuál sería nuestro mensaje principal? Pues lo mismo. Y para eso existe Academia Cristo, mis queridos amigos. Nosotros también queremos que ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Pues bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús les ha mandado. Pero bueno, eso implica que también nosotros necesitamos saber qué enseñó Jesús, ¿verdad? Y para eso estamos aquí en las clases viendo qué es lo que nos ha enseñado Jesucristo y qué mensaje nosotros vamos a llevar a las naciones. Pero la buena noticia es que Jesús dice, yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Siempre estará Jesús con nosotros. Siempre nos va a mandar su Espíritu Santo. No, no estamos solos. Siempre tenemos em, poder del Espíritu Santo para esta gran obra. Posiblemente, posiblemente sientes, sí lo haré algún día. Sí lo haré algún día, cuando yo sepa más, cuando yo tenga más conocimiento, cuando termine el discipulado. Qué bien pensar en el futuro, pero creo que Jesús no dijo algún día irán. No, él dijo vayan. Vayan ahora, vayan hoy, vayan mañana. Em, Esto no es en un futuro muy lejano, es ahora estamos vivos, ahora estamos en esta tierra todavía y ahora necesitamos eh, que Jesucristo nos... Ay, perdón. Los perdí, ¿me escuchan?